Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Los casi 300 vecinos que habían sido desalojados por el incendio de Portbou en Girona ya han podido volver a sus casas. El fuego ha sido declarado este mediodía en el Pirineo francés, pero esta tarde ha dado el salto a Cataluña debido a las fuertes rachas de viento. Según los bomberos, ahora mismo avanza muy lentamente y ha remitido durante las últimas horas. Aún así, 43 dotaciones terrestres van a continuar trabajando durante toda la noche para evitar que las llamas vuelvan a coger fuerza. Tengo unos apartamentos, he tenido clientes que me han anulado porque no se han atrevido a acercarse a Portbou y sé que estaban desalojando el barrio de la Ribera, pero no sé más. Otra gente sí que ha mantenido la reserva. Tengo finlandeses, tengo suizos y tengo holandeses allí que están alojados. Si estás en ruta ahora mismo, conviene saber que la Nacional 260, la que une Portbou con Francia, ha tenido que ser cortada, al igual que la conexión ferroviaria. Aún no se ha restablecido la circulación, pero estaremos pendientes de cualquier novedad. Lo que desde luego no ayuda a sofocar estos incendios son las temperaturas que estamos teniendo últimamente. Este fin de semana hemos vuelto a tener ilusiones de verano en la mayor parte del país y esta semana que entra continuaremos con un tiempo parecido. Lo contaba en COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Nos espera una semana, podríamos decir, anormalmente calurosa para un mes de abril y muy anormalmente seca porque apenas va a caer ni una gota, ¿no? Y bueno, la situación, la verdad es que se está poniendo delicada ya en buena parte de España, sí. De esta forma comenzamos una semana de abril que va a estar marcada por varias citas importantes. El Rey Emérito en Sanxenxo el miércoles, la votación para reformar la ley del solo sí es sí, pero antes de todo eso, hoy por la mañana, a partir de las 10, los funcionarios de justicia empiezan huelga indefinida. Iranzu García, buenas noches. Buenas noches. A esa hora dará comienzo la huelga con paros parciales que durará hasta la 1 del mediodía y a la que están llamados 45.000 funcionarios de toda España, aunque el día 19, el miércoles, se convocará un paro general durante todo el día y también habrá una manifestación. Lo que piden los sindicatos es una subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos mensuales, la misma subida que puso fin a la huelga indefinida de los letrados que iniciaron en el mes de enero. Javier Jordán es responsable del CESIF de Justicia. Se van a retrasar todo el tipo de tramitación de procedimientos, porque evidentemente durante las horas se reduce el número de horas que se está trabajando en los juzgados. Van a tener que suspenderse juicios, porque de lo que no cabe la menor duda es que tiene que haber un funcionario del Cuerpo de Auxilio Judicial presente en la sala, si no, no puede hacerse el juicio. Después de la polémica que generó el paro de los letrados por el atasco en los juzgados, aseguran que no es por el dinero esta huelga, sino porque se reconozca su dignidad profesional. Otra huelga que ha comenzado, en este caso esta noche, ha sido la de los trabajadores de Amazon en Dos Hermanas, en Sevilla. Desde las 11 de esta noche han comenzado unos paros a los que están convocados unos 1.500 trabajadores. Denuncian sus condiciones laborales, la empresa ha cambiado los conceptos salariales de trabajo en domingos y festivos y eso provoca en los trabajadores una pérdida de más de 2.000 euros al año. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Yolanda Díaz ha sido una de las protagonistas de esta noche. La vicepresidenta del Gobierno, en una entrevista en televisión, ha asegurado que habría cesado a Marlaska tras el incidente en Melilla porque dice no se puede jugar con los derechos humanos. Además, ha criticado que Pablo Iglesias sigue ejerciendo influencia en Podemos. Ha sido rotunda también al descartar la posibilidad de concurrir con el PSOE a las elecciones si no hay acuerdo con Podemos y se ha mostrado optimista en el resultado de las negociaciones con los morados para que no haya dos papeletas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Oídas las noticias, entramos en materia. La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra el sistema solar y por tanto el planeta Tierra. Su diámetro, el de la Vía Láctea, ronda los 100.000 años luz. Sus estrellas se cuentan por decenas de miles de millones. Su edad se calcula en los 13.600 millones de años. Cifras que se escapan al entendimiento de la mayoría. Aún así, la Vía Láctea es solo un punto minúsculo dentro de la infinidad del universo. Desde este aún más minúsculo punto del planeta, desde el estudio de la noche de Arjona aquí en la COPE, hoy planteamos una de las grandes preguntas de la humanidad que aún no se han respondido, que siguen sin respuesta.
¿Hay vida fuera de la Tierra? Queremos hacerle partícipe de un asunto altamente confidencial. La palabra vida tiene hasta 18 acepciones diferentes en el diccionario de la Real Academia Española. Del hecho de estar vivo, a la duración de una cosa, o la viveza o ardor especialmente de los ojos. Son términos que engloba desde lo más sencillo, nuestro día a día, hasta lo más trascendental, nuestra propia existencia, la palabra vida. Pero, ¿y la vida fuera de nuestro planeta? ¿Qué se considera vida? ¿Cómo se busca? ¿Y dónde se busca? Acabamos de pasar Júpiter y nos dirigimos hacia Neptuno. Estamos haciendo cosas muy importantes. Estamos a punto de contestar a la gran pregunta: ¿cuándo vamos a encontrar vida inteligente en el espacio? Sabemos que pronto. Para responder a esta y otras preguntas, déjame que tengo el gusto de recibir a Carlos Briones. Él es investigador del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Astrobiología. Dirige un grupo que investiga sobre el origen y la evolución temprana de la vida y el desarrollo de biosensores para buscar seres vivos fuera de nuestro planeta. Entre sus libros te destaco uno: Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos. Lo edita la Editorial Crítica. Carlos, muy buenas noches y bienvenido. Hola, Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches. Respóndame con un sí o un no, luego tendremos tiempo de matizar. Si yo afirmo hay vida fuera de la Tierra, ¿estoy haciendo una afirmación correcta? No, con los datos que tenemos hasta ahora. ¿Qué se considera vida fuera de la Tierra? ¿Qué se busca al hablar de vida? Bueno, como muy bien explicabas en esta introducción, realmente la vida, hay muchas formas de definirla, pero científicamente consideramos que algo está vivo cuando se replica y evoluciona. Un sistema químico que se replica, es decir, que hace copias de sí mismo y que evoluciona, que va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, eso nos sirve para estudiar cómo empezó la vida en nuestro planeta y también para buscar vida fuera de la Tierra. Eso es lo que vamos buscando en otros lugares que luego podremos visitar. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que exista vida? Pues asumimos que es básicamente presencia de agua en estado líquido, átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de hidrógeno, fósforo, azufre, es decir, los componentes esenciales de nuestra química orgánica, química basada en carbono. Y el tercero sería una fuente de energía, algo que permita que se produzcan esas reacciones químicas que van a llevar a que los seres estén vivos. Carlos, dicho todo esto, ¿cómo se puede investigar si hay vida fuera de la Tierra? ¿Cuáles son las vías y las fórmulas? Pues claro, realmente hay que buscar, en primer lugar, zonas, puntos que pueden ser planetas, pueden ser satélites, donde estén estas condiciones que decíamos, donde haya agua, carbono y fuentes de energía. Y a partir de ahí, pues si tenemos la suerte de que esos lugares están cerca, podemos mandar nuestros robots para explorar, como estamos haciendo en Marte o como pronto haremos en las lunas de Júpiter. Y si no, nos tenemos que conformar mirando con telescopios y analizando las señales que nos llegan de ahí, como es el caso de los planetas extrasolares. Si centramos el foco en el sistema solar, por acotar un poco esta inmensidad que nos permite hacer esta pregunta y girar sobre este asunto, ¿en qué otros planetas podría haber habido o haber en el presente o haber en el futuro algún tipo de vida? Bueno, esa es efectivamente una pregunta muy pertinente, ¿verdad? Porque en estos lugares de nuestro vecindario cósmico, como decía Sagan, a los que sí podemos llegar con nuestras naves, ¿dónde miramos? Pues el principal punto en el que nos estamos enfocando es Marte. El planeta rojo es un lugar en el que, cuando aquí empezó la vida hace unos 3.800 millones de años, allí las condiciones químicas eran muy parecidas y también había mucha agua líquida, eso hoy lo sabemos. Entonces ese es un lugar en el que estamos buscando trazas o restos de esa vida. También podría haber vida quizá en las nubes de Venus. Venus es un planeta extraordinariamente caliente, 460 grados sobre cero en la superficie, pero en las capas de nubes a unos 50 kilómetros de altura sobre la superficie podría haber condiciones para que haya vida. Entonces, en cuanto a planetas, esos dos. Y luego satélites de Júpiter y satélites de Saturno, donde hay una costra de hielo por fuera, pero debajo de ese hielo hay agua líquida. Ese es el caso de Europa, por ejemplo, en el sistema de Júpiter, o de Encélado en el sistema de Saturno. Nosotros los habitantes de la Tierra entendemos la vida
como todo aquello que rodea al ser humano, con familia, con trabajo, vivimos en ciudades, en pueblos, viajamos. Pensar que en otro lugar de la galaxia la vida puede ser algo parecido a esto sería un craso error. Bueno, sería mucho suponer, ¿no? Nosotros estamos buscando científicamente vida microbiana, microorganismos, bacterias. Con que fuéramos capaces de encontrar algo así estaríamos más que satisfechos. Pero claro, el paso siguiente es si esa vida unicelular ha dado origen a vida más compleja, como sí ocurrió en la Tierra, y dando lugar a animales y a animales pensantes como somos nosotros. Correcto. ¿no? A vida inteligente. Correcto. Entonces, le agradezco mucho que me ayude a ir subiendo esta escalera poco a poco, peldaño a peldaño, para no perderme yo y naturalmente que no se pierdan los oyentes. Y es muy pertinente preguntarle ahora, en ese afán por encontrar vida fuera de la Tierra, vamos a ir un paso más allá. ¿Qué debemos entender, antes de hablar de esto que me decía, por vida inteligente? Sí, ¿verdad? Porque estamos asumiendo animales y luego animales pensantes, inteligentes. Es una pregunta difícil de responder. La definición de inteligencia, como lo es la de la propia vida. Pero entendemos la inteligencia en nuestro planeta como la capacidad de pensamiento abstracto, de desarrollar un lenguaje complejo, de crear arte, por ejemplo, de poder referirnos a cosas que no son el aquí y el ahora. Pues bueno, cuando juntamos todo eso, la única especie de nuestro planeta que tiene ese grado tan complejo de inteligencia somos los seres humanos, y algo así estaríamos buscando en el caso de que nuestro foco sea la vida inteligente fuera de nuestro planeta. Entiendo. Hablando con un investigador, uno se puede permitir plantearle hipótesis y que además el investigador te las acepte como una manera de comunicarnos e incluso como una base de trabajo. Y le quiero preguntar, si existe vida inteligente en otro lugar del sistema solar, de la galaxia o del universo, ¿no sería muy osado pensar que esa vida coincida con la nuestra en el tiempo y que además algún día podamos llegar a comunicarnos con otra vida inteligente? Le pregunto eso teniendo en cuenta que solo la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene una antigüedad de miles de millones de años. Sí, efectivamente, y como muy bien decías en la introducción, probablemente haya 100.000 o 300.000 millones de estrellas solo en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, y hay otras 100.000 millones de galaxias similares en el universo observable. Es decir, las posibilidades de que la vida haya surgido en algún lugar son inmensas y será un porcentaje mucho más bajo, pero también son altas las posibilidades de que haya algún tipo de vida inteligente, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que surge es la que me planteabas ahora. ¿Podríamos llegar a comunicarnos con ellos? Pues para ello tenemos que estar suficientemente cerca y haber coincidido en el tiempo. Esa es la clave, ¿no? Porque imagínate que otra vida inteligente hubiera intentado comunicarse con nosotros durante la Edad Media. Bueno, pues aquí estábamos ocupados en otras cosas y no teníamos receptores de ondas de radio, ¿no? Todavía. Entonces, pues sus señales habrían pasado inadvertidas. Puede ocurrir lo mismo. Nosotros hemos mandado mensajes al cosmos. A lo mejor las civilizaciones posibles que puedan existir fuera todavía no han desarrollado tecnología para detectarla, o al contrario, a lo mejor ya se han extinguido, a lo mejor se han autoextinguido, ¿no? Y eso es una posibilidad que ya se planteaba en los años 50 del siglo pasado, cuando empiezan a surgir estas inquietudes, que todas las civilizaciones tienen un momento de origen, de auge y luego de declive y a lo mejor de desaparición. Entonces, tenemos que coincidir en el espacio y en el tiempo para poder comunicarnos. Déjeme en esta deshojar la cebolla que estoy haciendo con su inestimable ayuda. Me queda una y luego la pregunta del millón, el corazón de la cebolla, ¿no? Voy con esta última capa. Si existiera esa comunicación, permítame, por favor, admitirme la hipótesis, ¿cuál sería la vía? ¿Cómo podríamos comunicarnos con otros seres inteligentes? Claro. Buena pregunta también. Eso, las personas que nos estén escuchando, que les guste la ciencia ficción, igual recuerdan la película La Llegada, Arrival en inglés, en el que llegan aquí unos habitantes de algún lugar y el problema es comunicarnos con ellos, aunque sepamos que están ahí delante, ¿no? Lo más probable es que no lleguen a nosotros ni nosotros lleguemos a ellos, sino que lo que recibamos de una posible inteligencia extraterrestre, que evidentemente a día de hoy no tenemos ninguna evidencia de que exista, pero si existiera, pues serían ondas de radio. Ondas que nos mandan desde su planeta. Claro, para distinguirlas de ondas que se puedan haber producido en el universo con fuentes físicas, sin intervención de una inteligencia, pues a lo mejor estaríamos buscando patrones, por ejemplo, relacionados con los números primos, que nos estarían hablando de que esos seres han descubierto las matemáticas y que saben la diferencia entre los números primos y los otros números, o algún tipo de patrón repetitivo o frecuencia
que sea distinta de la que, por ejemplo, producen los púlsares, que fueron unas estrellas variables que complicaron un poco las cosas hace unas décadas, porque se pensaba inicialmente que eran señales extraterrestres. Es decir, tenemos que intentar detectar esas señales con alguna firma, digamos, que nos diga que lo ha producido seres parecidos a nosotros. Imaginarnos a nosotros enviándolas y ponernos en el lugar del que las recibe. Y bueno, pues ahí intentar decir que aquello viene de una fuente inteligente. Bien, ahora viene la pregunta del millón, y se la hago a alguien que trabaja en el Centro de Astrobiología, que dirige un grupo que investiga el origen y la evolución temprana de la vida y el desarrollo de biosensores para buscar seres vivos fuera de nuestro planeta. Por tanto, no apelo a su intuición, sino al enorme torrente de información que usted viene manejando en los últimos años. Y, por tanto, de su opinión, entiendo que es una opinión autorizada. Y voy buscando eso, su opinión. ¿Qué probabilidad hay de que encontremos vida inteligente extraterrestre? Pues yo creo que muy baja probabilidad. Hay poca probabilidad de que encontremos vida, aunque pueda que sea muy abundante, pero la probabilidad de encontrarla, como es muy difícil de encontrar, es baja, pues todavía más baja la de vida inteligente extraterrestre. Porque en el lugar en el que se haya desarrollado la vida tendrían que haberse dado pasos similares a los que se dio aquí la vida, los que llevaron a cabo gracias a los procesos evolutivos, para que hayan desarrollado inteligencias y además, como decíamos antes, que estemos coincidiendo en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que hemos de ser muy humildes y asumir que las probabilidades de que encontremos vida inteligente fuera de nuestro planeta son muy bajas. Oiga, y si es muy baja encontrar vida y más baja aún vida inteligente, ¿no es un poco frustrante dedicarse a esto? Bueno, hay que mantener las posibilidades abiertas, evidentemente, ¿no? En ciencia, como decía antes, buscamos más vida que vida inteligente. Entonces, las probabilidades no son tan bajas, ¿no? Nuestro principal interés sería encontrar, por ejemplo, microorganismos en Marte o en las aguas del satélite Europa, como decíamos antes. Pero una cuestión interesante de la astrobiología, de esta ciencia tan interdisciplinar en la que yo trabajo, que colaboramos científicos de distintos ámbitos, es que a la vez que estamos intentando responder a esas grandes preguntas, estamos desarrollando tecnologías que nos permiten responder a preguntas muy terrestres, muy de nuestro planeta. Por ejemplo, los biosensores que yo desarrollo con mi grupo, pues los utilizamos también para detectar virus, por ejemplo, que puedan tener repercusiones para la salud. O, por ejemplo, trabajamos con dispositivos electrónicos que también tienen aplicación en la Tierra, o nanomateriales, los avances de la nanotecnología que también tienen mucha repercusión en dispositivos, y generamos patentes que se pueden aplicar en nuestro planeta. Es decir, que en paralelo a las grandes preguntas, pues vamos intentando generar pequeñas respuestas cotidianas a nuestro día a día como científicos. Que es una buena manera también de ganarse, justificar además el sueldo. Carlos, ha sido un placer. Estas respuestas tan ordenadas, utilizando un lenguaje tan coloquial, estoy seguro que si le hubiera dado la oportunidad, usted podría haber utilizado términos que demostrarían su altísima capacidad. Creo que usted ha superado su altísima capacidad haciendo el esfuerzo de hacernos entender a los profanos un tema tan complejo como el que abordamos. Muy amable, gracias por atenderme, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Adolfo, ha sido un placer estar contigo y con todos tus oyentes. Describirnos lo que ves. Está superando las montañas. Se mueve demasiado despacio para ser un cometa o un meteorito. El pánico se ha apoderado de la gente y miles de personas han salido a la calle. Si hablamos de ovnis,
Muchos pueden pensar que es un campo que interesa a unos pocos frikis, personas con un cierto nivel de paranoia que pretenden buscar una explicación paranormal a un fenómeno rodeado de leyendas. ¡Hay que pararlos! A mí me secuestraron los extraterrestres hace 10 años. Me hicieron todo tipo de experimentos. Hace años que nos estudian, buscan nuestros puntos débiles. ¡Hay que pararlos o nos matarán a todos! Pero nada más lejos de la realidad. Hoy, en este 2023, la propia NASA está desarrollando una misión para estudiar los ovnis. Y lo hace con un equipo de expertos del más alto nivel. Déjame que te voy a presentar a Sergio Sánchez. Es historiador de la ufología. Querido Sergio, buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, mucho gusto. Sergio, al decir ovni, la imagen que nos viene a la cabeza es la de un enorme platillo volante plateado, esa imagen que nos han creado a través del cine, de la ficción. Oiga, oficialmente, ¿qué se considera un ovni? ¿Qué está buscando la NASA? Bueno, en realidad, esta noticia del año 2022 respecto de una comisión de expertos que va a acometer el estudio de los ovnis, tiene una serie de precedentes en la historia de la ufología. No es la primera vez que una comisión oficial, sobre todo de los Estados Unidos, se dedica a estos afanes. OVNI resulta claro que es un acrónimo, obviamente un objeto que no se ha logrado identificar, volante, pero decir eso es una media verdad, porque para la mayor parte del público, en general, la palabra ovni está llena de connotaciones. Incluso entre los llamados ufólogos, la palabra ovni no significa algo tan inocente como un objeto que no se pudo identificar, sino que suele ser sinónimo de inmediato de un fenómeno desconocido, generalmente visto como de procedencia extraterrestre. Así es que dista mucho de ser una palabra neutra. Yo creo que la NASA y otros organismos oficiales, cuando han optado por una terminología alternativa como la de FANI, o WAPS en inglés, lo que están haciendo es evitar la sobrecarga cultural de la palabra ovni. Correcto. OVNI es un término que está ya muy estigmatizado, muy manipulado, muy magreado. FANI, fenómenos o FANIs, fenómenos aéreos no identificados. Oiga, ¿qué ha llevado a la NASA a crear este grupo de expertos? ¿Hay alguna razón concreta que lo haya motivado, algo que haya ocurrido? Hay varias cosas que se señalan en el ambiente de los ufólogos en general, o de las personas que están preocupadas de las iniciativas oficiales relacionadas cultural o prácticamente con el tema de la vida extraterrestre. Una de ellas señalan que cierto déficit presupuestario de la NASA obliga a diversificarse, sobre todo en temas de seguridad aérea, porque uno de los aspectos que ha sido señalado en torno a esta nueva terminología es que se trata de cuestiones serias por cuanto se refiere a objetos o a observaciones de objetos que pueden poner en peligro el tráfico aéreo. Ese es básicamente el planteo. Por tanto, no se trataría de una comisión que estaría solamente elucidando una cuestión por curiosidad científica como la Comisión Condon de fines de los años 60 en los Estados Unidos, sino que además, aparte de ese aspecto, está lo otro, una finalidad eminentemente práctica. Correcto, la sí. Seguridad de la navegación aérea. Un dato, entre 2004 y 2021 se registraron 144 casos de avistamientos por parte de pilotos estadounidenses, aún sin explicación. Sergio, hasta donde usted sepa, este equipo de expertos lo componen 16 personas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman parte de este equipo de expertos? Bueno, como en otros casos se trata de personas que estén calificadas para evaluar, digámoslo así, interdisciplinariamente las observaciones, tanto desde el punto de vista de los errores perceptuales como de la navegación aérea en sí misma. Hay una cuestión que me gustaría, aprovechando esta oportunidad de señalar, es que existe en general la noción de que los testigos
calificados, como por ejemplo un piloto de una línea aérea o un piloto de un avión de defensa estratégica, en cuanto calificado no puede cometer errores. Y lo cierto es que la historia de la ufología nos ha mostrado que todas las personas en ciertas condiciones de percepción anómala de objetos en el cielo pueden equivocarse, incluso los más calificados. Por tanto, es necesario tomar en cuenta no solamente la cuestión propiamente aeronáutica, como a veces se hace, sino además las posibilidades de error que pueda cometer un testigo humano. Entiendo. Ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Y lo otro que quería señalar es que desde un punto de vista puramente crítico y desde mi perspectiva particular de historiador de las controversias ufológicas, no estoy seguro de que el cambio de terminología sea en definitiva algo beneficioso o que produzca una ventaja, porque precisamente el tema ovni es en cierto modo indiscernible de las connotaciones culturales que lleva aparejadas. Entonces, eso de purificar el ovni, purificarlo, convertirlo en algo totalmente aséptico, en alguna medida nos hace perder una dimensión muy importante de la historia de estas observaciones. Conocida su opinión, sí quiero aclarar algún dato, puedo añadir algún dato de ese grupo de expertos. Hablan de que son los principales científicos del mundo, profesionales de datos, de inteligencia artificial, expertos en seguridad aeroespacial, que en fin, no se han dado demasiadas explicaciones sobre el criterio para elegir a estas 16 personas. En todo caso, este grupo, sigo hablando de ellos, se crea en octubre del 22 y se esperan resultados de su trabajo y que se puedan conocer como a mediados de este año 2023. ¿Usted sabe algo sobre el trabajo que están realizando, el tipo de investigaciones, de análisis que se están llevando a cabo? En realidad lo que sé es lo que se ha informado solamente en la prensa, que tienen que cumplir con un plazo de entrega de informaciones efectivamente en julio de 2023 y que van a analizar unos casos específicamente seleccionados, pero más allá de lo que se ha informado para los que somos externos al organismo, solamente disponemos de lo que se ha dicho la prensa. Ahora, yo no creo que, y aquí también manifiesto una opinión basándome en la historia de las comisiones oficiales, no creo que lo que de ahí surja tenga un carácter decisivo, sea un parteaguas notable en relación con la historia de la teorización acerca de los ovnis. Es decir, lo más probable es que se dictamine que efectivamente hay ovnis, pero en el sentido propio de la sigla, del acrónimo, es decir, objetos volantes que no se lograron identificar, lo cual, por cierto, no los convierte en equivalentes a naves extraterrestres o a alguna otra suerte de actividad anómala o desconocida para la ciencia. Simplemente es un problema yo creo que será un problema de difícil identificación. Otra cosa es que haya personas que estén interesadas en apropiarse de esa conclusión para, a partir de ahí y desde ahí, sostener que la NASA ha establecido la existencia de los ovnis como los ha entendido la ufología siempre, es decir, como el acrónimo más una explicación de carácter anómala. Entendido. La más característica, visitas. Correcto. Por tanto, creo que queda claro el concepto. Cuando hablamos de ovni, no hay por qué asociarlo, relacionarlo a vida extraterrestre. Estamos hablando de otra cosa, con independencia de que, naturalmente, si vinieran naves de otro lugar con vida, sería con vida extraterrestre. Y a eso voy, Sergio. A partir de toda su experiencia, del tiempo que lleva dedicándose a este asunto, si existe vida extraterrestre, si alguna vez pudiéramos constatar que la hay, si incluso vinieran, sin enterarnos, quiero decir, desde luego organismos como la NASA se enterarían de los primeros. Pero mi pregunta sería, en su opinión, ¿el ser humano está preparado para recibir esta noticia? Es decir, ¿habría que prepararnos primero para luego darnos esta noticia, por cuanto si hay vida extraterrestre que viene a vernos, se desmontarían la gran base de la existencia nuestra? Habría muchas cosas que se pondrían en entredicho, ¿no? Yo creo que hay varias consideraciones que hacer ahí. En primer lugar,
pienso que hay un importante, debido a la difusión de los estereotipos ufológicos, a la difusión además de sistemas de creencias en nuestro tiempo, pienso particularmente en la nueva era y en el papel que juegan hoy día los extraterrestres en la nueva era. Por dar un solo ejemplo, creo que la creencia en que hay presencia extraterrestre entre nosotros está muy difundida en un sector muy importante de la población, al menos del occidente central y periférico. O sea, hay millones de personas que creen hoy día en los extraterrestres. Y no solamente en los de los platillos volantes, sino que en los que pueden canalizar o contactar simplemente yendo a la montaña. Eso es una cosa que hay que considerar. Otra, creo que desde el punto de vista de la preparación, muchas veces, tanto desde el sector escéptico como desde el sector omnicreyente, se ha exagerado hasta la exasperación la idea de un gigantesco pánico mundial en torno a una noticia que confirmara la presencia extraterrestre. Creo que para muchas personas sí podría producir miedo o sí podría ser una noticia desestabilizadora. Pero en lo que yo no creo es que por el solo hecho de anunciar que determinados fenómenos ovni se deben efectivamente a la irrupción de tecnología extraterrestre en nuestro medio, no creo que por el solo anuncio se vaya a desatar un pánico incontrolable. Lo cierto es que de una forma u otra la categoría de extraterrestres, entre comillas, se ha ido asentando en una parte esencial del imaginario contemporáneo en los últimos 70 años. El tema de los ovnis sin duda ha tenido un papel en ello. No absoluto ni exclusivo, pero ha tenido un papel. Sin duda. Así es que creo que producirían impacto. Quizá un impacto en ciertas cosmovisiones religiosas, sin duda, lo concedo. Pero lo que no creo es que se desatara un pánico incontrolable, salvo que se anunciara junto con lo otro una invasión en curso. Ese es un escenario totalmente distinto. Querido Sergio, gracias por atenderme esta noche. Gracias, ha sido muy amable. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. ¿Puede contarnos algo útil sobre ellos? Sí. Bueno, verá, no son tan distintos a nosotros. Respiran oxígeno, su tolerancia al frío y al calor es similar. Tal vez por eso les interesa nuestro planeta. ¿Y si eso que nos han contado siempre sobre la aparición de seres extraterrestres, que se han dejado ver en lugares casi siempre remotos, con pocos testigos? ¿Y si todo eso no tuviera nada que ver con el fenómeno ovni? Eso de alguna manera, de forma muy resumida, es lo que plantea mi colega Iker Jiménez en lo que ha venido a llamar la teoría de la doble visión. Bueno, ha sido imposible poner su agenda y la mía de forma complementaria para que me pudiera atender, pero hemos sabido que esa teoría de la doble visión la expuso por primera vez en el programa El último peldaño de Joaquín Abenza. Joaquín está por aquí. Joaquín, muy buenas noches, bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Oye, ayúdenos a entenderlo. ¿Qué defiende la teoría de la doble visión en la que viene trabajando Iker Jiménez? ¿Por qué ese concepto de doble visión? Bien, nos sorprendió a todos en la última gran noche de los ovnis, nuestra alerta ovni que hacemos desde hace 32 años en Onda Regional de Murcia, y nos sorprendió con esa teoría que él había estado ahí dándole vueltas y de alguna manera viene a separar lo que son los casos de avistamientos lejanos en el cielo
luces, de objetos que se mueven, de aquellos otros que a veces son muy extraños, muy contradictorios, pues de encuentros, pues bien sea con naves o también con entidades muy cercanas que normalmente suelen tener pues muchas contradicciones, incluso en aspectos lógicos, ¿no? Entonces, de alguna manera viene a decir que que el fenómeno OVNI no lo podemos ver como algo digamos único, sino que de alguna forma podía darse el caso de que hubiese un fenómeno OVNI que sería el que vemos en el cielo, el de los objetos espaciales, aéreos, aeronáuticos, y por otro lado ese otro fenómeno que se presenta cercano, que se presenta a veces, o la mayor parte de las veces, de forma aislada a testigos, y que de alguna manera pues tiene características absolutamente distintas a ese otro que se encuentra en él. Por tanto, Joaquín, por entender, a ver si he entendido bien tu explicación, la teoría de la doble visión tumba la idea clásica del extraterrestre que se aparece a un conductor por una carretera solitaria. Ese tipo de apariciones que siempre nos han contado podrían no tener nada que ver con el fenómeno OVNI. De alguna manera es lo que plantea, ¿no? Que es ese tipo de encuentros cercanos, lo que Heine llamaba los encuentros en la tercera fase, pues podían estar dentro de otra categoría de fenómeno que no tuviese que ver con la teoría clásica o el conocimiento clásico que tenemos de OVNI, sino de un efecto distinto que en este caso el testigo experimenta y que por lo tanto pues aparecen una serie de factores que se van más allá de lo que es simplemente pues el avistamiento de un objeto moviéndose. Entiendo, por tanto, la mente aquí, es decir, ¿qué papel juega la mente en esta teoría que defiende Iker Jiménez? Pues total, es decir, aquí lo que ocurre es que Iker de alguna manera venía a plantear que a lo mejor el fenómeno no es tan exógeno, sino que puede ser incluso inherente al ser humano y es nuestra propia mente la que o bien de alguna manera lo crea o bien conecta con algo que no sabemos lo que es y que nos hace ver lo que estamos viendo, es decir, nos hace ver esos seres, esos objetos, todo lo que normalmente suelen contar los testigos, que como podemos observar por las declaraciones, pues es muy distinto en cada caso, van en contra incluso de la lógica y de la física muchas veces. Y pues no parece atender pues a un efecto, digamos, a un diagrama causa-efecto normal, ¿no? O sea, sino que a veces incluso termina influyendo en la vida de las personas. Hay muchas partes de la propia biografía del testigo que se ve reflejado a veces en esos encuentros, y por lo tanto parece algo como mucho más próximo y que tiene más que ver con su subconsciente o con su yo interior, más que con un fenómeno, podríamos llamar, externo. Entiendo. Joaquín, ahora apelo a tu opinión. Has intentado resumirnos esta teoría de Iker. ¿Esta teoría de la doble visión a dónde nos lleva? ¿A dónde puede llevar las futuras investigaciones en el campo de la ufología, en tu opinión? Pues yo creo que esto nos debería llevar a reflexionar. Yo también hace mucho tiempo que me di cuenta, llevo bastantes años, igual que Iker, pues entrevistando a testigos y teniendo ocasión de investigar y efectivamente me he dado cuenta de que este fenómeno no se puede ver como un todo, es decir, no es un fenómeno único, sino que puede tener muchísimas explicaciones y muchísimos aspectos a tener en cuenta. Yo creo que el que lo haya dicho alguien tan conocido y con tanta influencia como es Iker Jiménez nos puede ayudar, sobre todo a las jóvenes generaciones de investigadores, a no dar por sentado cuando investigan un caso de que están delante de algo del espacio exterior. Es decir, es que incluso te vas al diccionario de la Real Academia Española y cuando da la definición de OVNI, te dice objeto volador no identificado al que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre. Esto es el gran error. Mientras pensemos que estamos ante naves extraterrestres, jamás llegaremos a resolver este fenómeno porque a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, yo creo que nos puede ayudar en ese sentido, a cambiar el paradigma, a cambiar el enfoque y hacerle caso a lo que dijo Jung en el año 58, cuando en su libro Un mito moderno de cosas que se ven en el cielo, decía que ha llegado a la conclusión de que hoy en día se pueden esperar acontecimientos que correspondan al arquetipo como una especie de imagen reflejada, es decir, que el OVNI podría ser también un reflejo de nuestro propio ser interior. Esto es algo que ya Jung lo dijo en el año 58 y yo creo que de alguna manera pues viene a reforzar esa teoría de la doble visión, en el sentido de que el subconsciente, la mente, de manera, digamos, conectando con algo que no sabemos lo que es, nos puede dar la explicación de una gran parte de los casos que estamos investigando hoy en día. Oye, y en el mundo, en el ámbito de la ufología clásica, ¿qué tal ha sido acogida esta teoría? Pues, hombre, digamos, entre los investigadores serios y los investigadores que están preocupados por la verdad,
pues se ha acogido muy bien. Es decir, yo creo que en parte pues casi todos estamos de acuerdo con esto. Lo que pasa es que ya sabes lo que pasa con Iker. Iker es una persona que tiene muchísimos defensores, una inmensa cantidad de personas que le siguen, y también están pues los que le tienen envidia, los que, en fin, siempre van a intentar rebatir todo lo que dice. Y bueno, pues no ha faltado quien diga algo en contra de esta teoría, pero bueno, eso siempre va a pasar. Y yo me voy al fondo de las cosas. Yo creo que la teoría es una teoría sólida, está bien construida, y nos va a ayudar mucho. Así que yo creo que poco a poco se irán venciendo los temores que pueda haber, y en todo caso, como él dice, esto hay que investigarlo, y quien la quiera rebatir, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Pues tiene que dar argumentos, tiene que dar pues evidencias, y como todas las teorías deben de alguna manera verificarse con la realidad, es decir, con la experimentación, y en base a sucesos que vayan siendo pues extraídos de casos que hayan pasado en la realidad. Y ahí es donde hace falta, pues eso, que los investigadores se pongan las pilas, y realmente si quieren ir por este camino, pues a lo mejor les abre nuevos senderos que pueden avanzar un poquito más, porque la verdad es que estábamos atancados. Llevamos muchísimos años en los cuales no sabemos qué puede suceder con los ovnis, y mientras sigamos así, jamás lo vamos a saber. Joaquín, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches. Muchas gracias, Adolfo, un abrazo. Déjame, porque ahora te quiero cambiar completamente el planteamiento. Ordeno mis papeles y ahora ya te explico a lo que me refiero. Voy a intentar explicarme. Esta noche, desde que comenzábamos después del boletín de las 2, 1 en Canarias, estamos tratando de encontrar respuesta a la pregunta: ¿hay vida fuera de la Tierra? Pero déjame, porque ahora te lo voy a plantear. Este ejercicio lo vamos a hacer de forma inversa. ¿Podría un ser humano vivir fuera de la Tierra, por ejemplo, en Marte? A ver, hagamos cálculos. La misión en la superficie iba a durar 31 soles. Por seguridad mandaron comida para 68 soles y 6 personas. Así que, como estoy solo, me va a durar 300 soles, aunque podrían ser incluso 400 si la raciono. Así que he de pensar la manera de cultivar alimento para 3 años en un planeta donde no crece nada. ¿Podría un ser humano vivir fuera de la Tierra, en Marte? Déjame que voy a saludar a José Antonio Rodríguez Manfredi. Es investigador científico del Centro de Astrobiología e investigador principal de los instrumentos españoles que están a bordo de los robots exploradores que la NASA tiene en Marte. Señor Rodríguez Manfredi, es un placer tenerle en el programa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás? Vamos a aclarar algunas cuestiones previas. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y Marte y cuánto tiempo tardaría en llegar allí una nave tripulada? Bueno, eso depende de las posiciones de los dos planetas. La posición más cercana, cuando los planetas están más cerca, pueden ser unos 50 millones de kilómetros, pero cuando se encuentran uno en un extremo y el otro con el Sol en medio, pueden estar a unos 400 millones de kilómetros. Es una distancia muy, muy, muy considerable. Para que os hagáis una idea, esa distancia, en el caso máximo, en el más extremo, significaría, por ejemplo, que la luz tarda hasta unos 21 minutos en llegar. Desde que, por ejemplo, lanzamos un pulso de luz o un mensaje desde la Tierra hacia Marte, o al contrario, tardaría 21 minutos en llegar a la velocidad que viaja la luz, ya sabéis. ¡Qué barbaridad! Luego entraré en más detalles sobre este asunto. Oiga, ¿cómo de grande es el planeta rojo si lo comparamos con la Tierra?
Pues es aproximadamente la mitad de radio. Para que nos hagamos una idea, es eso, la mitad. Es una esfera, no son esferas perfectas ninguno de los dos, pero Marte sería la mitad de tamaño que la Tierra. La mitad del tamaño de la Tierra. Oiga, al hablar de Marte, seguro que nuestros oyentes dibujan en su mente un lugar rojizo, arenoso. ¿Esa imagen que tenemos de ese planeta es más o menos acertada o quizá ya mucho más, o sea, es mucho más distinto y que solo nos hemos dejado llevar un poco por imágenes de películas, en fin, de la industria del cine? Ahora sí, esa imagen es bastante real. Esa imagen que comentabas es muy real, porque el planeta Marte en la actualidad es ese desierto árido, rojizo, muy parecido además también, por ejemplo, a nuestro río Tinto en ciertos aspectos, ¿no? Obviamente, pues aquí tenemos agua, tenemos vida, ¿no? Pero allí el aspecto que puede parecernos, esas imágenes, es bastante real. Pero claro, esa es la imagen de Marte ahora. En el pasado la cosa creemos que cambió muchísimo. En esta noche en la que intentamos responder a la pregunta de si hay vida fuera de la Tierra, ahora estamos planteando la hipótesis justo al contrario. ¿Podría un ser humano vivir fuera de la Tierra? ¿Podríamos vivir, por ejemplo, en Marte? Bueno, leía en un reportaje en el diario ABC que la presión que existe en la superficie del planeta rojo equivale a darse un paseo a 20.000 metros por encima del nivel del mar en la Tierra. Dicho esto, profesor, ¿un humano podría caminar por la superficie de Marte sin un traje espacial, sin una escafandra, o eso es pura utopía? No, ahora mismo no, es más bien utopía. Incluso más, antes decías 20 kilómetros es más, es la presión atmosférica a 40 kilómetros, o sea, es tremendamente débil, muy, muy tenue. Eso por un lado hace que, distintas consideraciones, que no vamos a entrar en los detalles científicos para no perdernos, pero si pensamos, por ejemplo, que nuestra atmósfera, por un lado, es lo que nos proporciona pues este aire, ¿no?, que respiramos y que nos permite vivir. Bueno, pues allí, en Marte, ese aire está compuesto fundamentalmente por dióxido de carbono. Imaginaos lo que sale de los tubos de escape de nuestros coches, en un 96%, con lo cual para nosotros eso es irrespirable, por lo cual necesitaríamos esa escafandra o al menos esa manera de respirar. Pero además, esa atmósfera tan tenue aquí en nuestra Tierra hace que esa atmósfera nos protege de la radiación que llega del Sol, que es tremendamente dañina. Allí, al no tenerla, pues esa radiación que llega del Sol puede afectar y puede eliminar casi por completo cualquier rastro de vida que pueda haber en la superficie, la vida en la que nosotros conocemos en la Tierra. Con lo cual, de no ir con un traje que nos protegiera, pues primero que produciría unas quemaduras inmensas y probablemente daños muy serios, tipo cáncer de piel y desnaturalización de las proteínas en poco tiempo, con lo cual no es posible vivir así tan alegremente como estamos. Aparte de la temperatura, que esa es otra condición también importante. Permítame veraniego, ¿no? Permítame que enseguida me voy a referir al tema de la temperatura. Quiero recordar a los oyentes que nos atiende el investigador principal de los instrumentos españoles que están a bordo de los robots exploradores que la NASA tiene en Marte, el señor Rodríguez Manfredi, y a la temperatura voy. Oiga, ¿cuál es la temperatura en Marte? Es decir, ¿se puede hablar de una temperatura media para todo el planeta o como ocurre en la Tierra, hay zonas muy calurosas y zonas que son extremadamente frías? Claro, ocurre exactamente igual. Siempre podemos establecer cuál es el valor medio, ¿no? El valor medio de toda la temperatura atmosférica en un momento, pero ocurre exactamente igual en un planeta que en el otro. En el caso de Marte, en verano, por ejemplo, con esa instrumentación que antes comentabas que, pues desde España hemos contribuido a esas misiones, la temperatura máxima que hemos medido en el Ecuador, que es el lugar quizás un poco más benigno, ¿no?, en cuanto a temperatura se refiere, pues hemos alcanzado temperaturas de unos 7, 8 grados por encima de cero. Bueno, pues con un abrigo, ¿no?, con una chaqueta, pues podríamos vivir en esas condiciones aceptablemente. Pero eso, insisto, en verano, en el Ecuador, cuando nos vamos al invierno, en ese mismo sitio, esas temperaturas pueden llegar hasta lo menos 110 o menos 120 grados. Ya es un poco más complicado. Y una cosa muy, muy interesante que tiene la atmósfera y la dinámica del planeta Marte es que en un mismo día
la temperatura puede caer 60 grados. O sea, ese mismo día que, por ejemplo, pudiéramos registrar por la mañana 0 grados, algo aceptable, a lo largo de la noche, quiero decir, el mismo día llegaría a menos 60. Hay una variación térmica muy grande que hace que incluso los robots que mandamos tengan que estar especialmente preparados para poder soportar esas condiciones. Y en invierno, como digo, menos 110, o si nos movemos a los polos, podemos llegar a menos 150 grados. Son temperaturas muy extremas. Oiga, seguramente la mayoría de cuestiones asociadas a Marte en nuestra mente, decíamos antes que están muy condicionadas por lo que nos ha mostrado el cine. A ver, hagamos cálculos. La misión en la superficie iba a durar 41 soles. Por seguridad mandaron comida para 68 soles y 6 personas. Así que, como estoy solo, me va a durar 300 soles, aunque podrían ser incluso 400 si la raciono. Así que he de pensar la manera de cultivar alimento para 3 años en un planeta donde no crece nada. José Antonio, confirmar que existe agua en Marte o que alguna vez ha existido sería un punto a favor de la colonización humana de Marte, y en caso de que esto pudiera ser, me refiero a la colonización, llegaría un día en que podríamos, no sé, plantar patatas, tomates, naranjas. ¿Esto sería posible? Sí, ciertamente sería posible con unas ciertas consideraciones especiales, pero ya sabemos que hay agua en Marte. Es más, en Marte hay nubes. Tenemos fotos que registramos con nuestros instrumentos en los que vemos nubes de agua, o sea, hay vapor de agua. ¿Qué ocurre? Primero, la cantidad de vapor de agua es muy poca. Hablo en la actualidad, en el Marte de ahora. Esa poca cantidad de vapor de agua se concentra en algunas condiciones especiales en nubes, no llueve por la baja presión y por la baja temperatura que antes comentábamos, y que en algunos momentos pues pasa a forma de hielo sobre la superficie, en pequeñas particulitas que, bueno, si estamos hablando de los polos, pues también se pueden formar unos casquetes como los que tenemos aquí en la Tierra, similarmente. O sea, ya sabemos que en Marte hay agua, y en el interior del planeta también sabemos que hay grandes reservorios, grandes cantidades de depósitos subterráneos de agua. Eso ya lo sabemos, que existe en la actualidad en menor cantidad, sabemos que existe. Lo interesante es que hace 4.000 millones de años, no hablo de ayer ni la semana pasada, por Marte corrió agua fluida, y que ese planeta tenía lagos y grandes océanos. Eso ya también lo sabemos. Es un poco ese planteamiento que nos lleva, bueno, ¿qué es lo que ocurrió entonces con ese Marte de hace 4.000 millones de años para que ahora tengamos este Marte de ahora y que sea tan difícil habitar? Bueno, pues en Marte hubo un gran cambio climático que hizo que el planeta fuera derivando hasta este de aquí. Pero ahora, en las misiones actuales y pensando en esas futuras tripulaciones como el de la película que mostrabais, sí podemos aprovechar esos recursos naturales que este planeta tan inhóspito tiene, pero podemos aprovecharlo al mínimo para poder de manera favorable apoyarnos en una posible, primero, exploración y potencialmente en el futuro colonización. Señor Rodríguez Manfredi, le ruego brevedad con la última cuestión que le planteo. Uh-huh. El fundador de Virgin Galactic, el señor Richard Branson, por supuesto el CEO de Tesla, el fundador de SpaceX, y nuevo propietario de Twitter, por cierto, Elon Musk, otros multimillonarios menos conocidos, pero igual tan ambiciosos, están dedicando mucho dinero al turismo espacial. Viajar a Marte ya no para vivir allí, sino, no sé, para ir a hacer una visita, ¿esto puede ser una realidad a medio, largo plazo? ¿O estamos hablando que el día que lleguemos a hacer esta burrada de millones de kilómetros que habría que hacer para llegar será definitivamente para colonizar? Es decir, el que vaya prácticamente seguro que no volverá. No, es una realidad tal vez no a corto plazo en los próximos 3, 4, 5 años, pero quizás en 10, 15, 20 años esto se va a convertir en una realidad. Caramba. Lo mencionabais al principio, somos una especie interplanetaria. En su momento nos embarcábamos en unos barcos de madera para cruzar el océano, ahora nos metemos en naves espaciales para llegar a los otros puntos de esto. Pero va a ser una realidad. El espacio es una oportunidad en todos los niveles y en ese caso pues también en el turismo va a ser una vía de desarrollo también importante.
José Antonio Rodríguez Manfredi, ha sido todo un placer tenerle en el programa, un honor también, y seguiremos en contacto porque nos interesa mucho lo que ocurre allí arriba y usted nos puede traer noticias de ultimísima hora. Gracias por atendernos. Gracias, buenas noches. Gracias, señor. Esta noche hemos hablado de si puede existir vida o vida inteligente fuera del planeta. O que sabemos que hay un grupo de expertos que ha reunido la NASA y que tendrá que publicar un informe a mediados de este año sobre asuntos de ovnis. Hemos conocido que hoy ya no debemos asociar el fenómeno ovni necesariamente a vida extraterrestre. Y por último hemos dado respuesta a la pregunta si un ser humano podría vivir fuera de la Tierra. Ahora noticias. Y después seguimos buscando respuestas a diferentes asuntos. Ya sabes, nuestra teoría. Mentes inquietas, mentes curiosas. Noticias, boletín de las 3, 2 en Canarias y luego seguimos. Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Este martes, el Madrid a por la semifinal de la Champions. Tras el 2-0 en la ida de los cuartos, los de Ancelotti viajan a Stamford Bridge para certificar el pase. Y lo vamos a vivir en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, vibramos con el Madrid, vibramos con la Champions. 3-3, peligro, peligro, peligro. Chelsea, Real Madrid. Aquí, en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números 1 del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE. ¡Comienza Tiempo de Juego! Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias. La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel, desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a una farmacia. En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Son las 3.